Hola querido público oyente, estamos aquí de vuelta en Cuando Fui el Número Uno y en esta oportunidad realizaremos una entrevista a Orlando Cáceres, que es un gran conocedor del rock peruano en muchos ámbitos. ¿Cómo estás, Orlando? Cuéntanos. Primeramente decir hola a nuestro querido público oyente, gracias por la invitación. Espero que puedan aprender mucho sobre lo que es el rock peruano y sobre algunos aspectos de la historia que capaz ignoraban. Muchas gracias por tu presencia, Orlando. Y bueno, bien, sabiendo que el Perú es un país donde encontramos gran variedad de cultura e influencias por otros países, ¿en qué año se podría decir que el rock llegó al Perú y cómo se estableció? Bueno, primeramente en la década de los 50, básicamente en esa época en la cual lo que gobernaba era el rock and roll. Ya tú sabes, artistas como por decir Chuck Berry, Elvis Presley, etcétera, fueron los que en un principio empezaron a influir. Sin embargo, la primera muestra fue cuando se estrenó la película Blackboard Jungle, que en español es Semilla de la Maldad, película en la cual se ejecutaba el tema Rock Around the Clock de Bill Haley y los Cometas. Fue a partir de ahí, de esa película y de otros diversos filmes, que también los jóvenes empezaron a adoptar esa actitud rebelde, un poquito antisistema, por decirlo de una manera más actual. Wow, bueno, como sabemos, creo que en sí el desarrollo de la música es muy amplio, ¿no? Y sobre todo aquí en el Perú, que es un país que tiene gran cultura, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, referido a esto, ¿cuáles son las primeras bandas de rock que se formaron aquí en el Perú? Como te decía en un principio, los jóvenes empezaron a adoptar esta actitud, aparte de que también empezaron a hacer sus propias bandas de covers, o sea, como toda persona menor, o sea, como todo chico queriendo hacer covers de sus artistas favoritos. En ese tiempo intentando hacer covers de, por decir, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, etcétera. De hecho, la primera banda se podría decir que eran los Millonarios del Jazz, que adoptaron este estilo de rock and roll. Sin embargo, las más conocidas, o sea, las que a partir de cierto punto se empezaron a volver más conocidas, llegaron en los años 60. O sea, por decir, bandas como los Chains o los Psychos, en las cuales más que todo, sí, claro, había ese rock and roll aún, había esa influencia, esa hegemonía del rock and roll, pero de todas maneras ya se empezaba a ver otro tipo de otras vertientes, o sea, por decir, supongamos el hard rock, el rock psicodélico o el surf rock. De hecho, hasta incluso varios se atreven a decir que los Psychos fueron los que influenciaron al punk a nivel mundial, cosa que, bueno, por lo menos en mi opinión no lo es, debido a que ellos hacen más un surf rock, como ya lo dije antes. Pero de todas maneras, lo que más influyó fueron la inexperiencia de los músicos, a excepción del baterista, y el hecho de que de la voz rasgada del cantante, esa voz tan pesada que posteriormente sería adaptada a otros géneros más pesados, como lo son el grunge, el metal, o hasta incluso el mismo pop. Wow, entonces sí se puede decir de que, bueno, sí hubo gran influencia para que las primeras bandas de rock se estableciesen aquí en el Perú. Entonces, bueno, podemos también mencionar que, bueno, el rock pasó por una etapa muy complicada si hablamos de ámbitos políticos. Apegándonos a eso, en el Perú, ¿el rock es considerado como una manifestación cultural o no? La verdad es que si te fijas en la historia, en lo que es la historia del rock, en lo que es el perfil y hasta incluso de la gente que escucha rock, te darás cuenta que sí. Te darás cuenta que sí. O sea, por decir, supongamos, yéndonos a los ochentas, o sea, por decir, existía, aparte de lo que eran las bandas como famosas tipo Río, tipo Arena Hash, donde estaba Pedro Suárez Vértiz y Christian Meyer. Aparte de esas bandas, también debemos recordar lo que era la escena del rock subterráneo, en las cuales eran un movimiento más protestante, en el cual sí se sentía esa actitud antisistema de lo que era el rock, esa cultura que ellos tenían. En ese sentido, podríamos recordar a bandas como Leucemia, del gran Daniel F.,
a Narcosis, Guerrilla Urbana, que incluso llegaron a tener mucha influencia en lo que es la década siguiente, de los 90, tanto 80s y 90s. Esta escena fue la que marcó de cierta manera el punk y algunos ámbitos del rock, lo cual llegó a ser algo como una manifestación cultural, pienso yo. ¿Por qué? Porque aparte de que del sonido tan punk, tan sucio, y que las voces de los vocalistas no eran para nada experimentadas, no llevaban ningún ornamento ni nada por el estilo, podemos también recordar el hecho de sus letras. O sea, por decir, en ese tiempo, entre la década de 80s, 90s, y hasta incluso al día de hoy vivíamos en problemas políticos. O sea, por decir, en el gobierno de Alan, Sendero Luminoso, en los 90s ya con el gobierno de Fujimori, etcétera. Pero también en ese tiempo también se tenía una aversión ante lo que era la clase política, ante lo que era hasta incluso la policía. Eso último demostrado en la canción Sucio Policía de Narcosis, la cual en mi opinión es una de las más sinceras que se puede encontrar en todo lo que es el rock peruano. Ya luego, más adelante, incluso podemos encontrar manifestaciones de rock peruano que incluso fusionan lo que son otras culturas, o sea, como por decir bandas como Uchpa, bandas como Trémolo, en las cuales se utilizan cierta influencia andina, pero también conservando lo que es el rock en ese modo. Creo que cabe resaltar que el Perú es muy rico en muchos aspectos de cultura y creo que a través de los años esto ha ido evolucionando de tal forma que se ha convertido para muchos, en mi opinión, hasta en una religión, ya que muchos a través de este género dan a conocer sus sentimientos y también su forma de pensar. Y gracias, Orlando, por la entrevista del día de hoy. Ha sido un honor tenerte aquí en el programa. Gracias por tu participación. El placer es todo mío. Agradezco al grupo que me ha llamado. Gracias. Espero que hayan aprendido un poco más sobre el rock peruano. Hasta luego. Hasta luego y gracias por estar aquí en un episodio más de Cuando Fui el Número 1.